Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Bueno, hoy normalmente tenemos tutorización, ¿no? Hoy voy a dar una pequeña partecita de clase como para hacer un recuento un poquito más de la parte básica de sintaxis del lenguaje de PHP que estamos revisando y luego vamos a hacer una actividad no evaluada, ¿no? Es una actividad de lectura de uno de los temas que se debe revisar teóricamente dentro del capítulo que estamos viendo. Y vamos a hacer la lectura, una pequeña actividad que es contestación sobre esa lectura y nada más, ¿no? Que será lo que veamos o lo que trabajemos durante este día. Todavía hay estudiantes que no se conectan, voy a esperar un momentito y luego ya tomo lista para evitar que se nos haga costumbre llegar tarde, ¿no? Listo, entonces en la clase anterior estuvimos viendo algunas cositas que tienen que ver con la parte de sintaxis de PHP y adicionalmente nombré algunos métodos que son importantes de utilizarlos, sobre todo para revisión del estado de nuestras variables, ¿no? Entonces, aquí tenemos dentro de la W3 School también un buen tutorial de PHP entre lo básico y lo que ya no es tan básico, ¿no? Como lo que tenemos por aquí abajo. Ahorita estamos por la parte básica, estuvimos revisando la sintaxis, así que voy a ir haciendo recuento rápidamente. Para incluir código PHP dentro de nuestros documentos, nosotros necesitamos de estos scripts, ¿no? De estas instrucciones que se colocan dentro de los símbolos que ya conocemos de menor y mayor. Para que un archivo pueda contar con código PHP es necesario que tenga esta extensión, ¿no? .php, de esa manera el servidor se va a dar cuenta, va a saber que dentro de ese archivo tiene que revisar si hay código que debe interpretar, ¿no? Si no, digamos que usted le pone HTML, pero igual adentro pone código PHP, el servidor no se entera y no se ejecutaría. Entonces, esto como parte inicial. Luego también estuvimos revisando un poco de las variables, los tipos de datos que tienen las variables, cómo se declaran, ¿verdad? Necesitamos el signo de dólar para declarar una variable y no hay tipos de datos, aunque sí se pueden colocar, ya mismo lo vemos un poquito, pero la resolución de tipo de datos es dinámica, es decir, mientras se está haciendo la interpretación. Es más, una misma variable puede tener diferentes tipos de datos a lo largo de mi programa. Es decir, por ejemplo, esta variable X en este momento tiene un valor numérico, más adelante a lo mejor tiene un valor de tipo string. ¿Listo? Y empiezan con el signo de dólar. Revisamos el scope de las variables, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos normalmente, conocemos tres scopes, ¿verdad? Local, global y estático, ¿no? Igual acá en PHP, el local y el global no es diferente de lo que ya conocemos. Una variable es global cuando está fuera de algún bloque de código, ¿verdad? Cuando está fuera, por ejemplo, de un condicional, de un for, qué sé yo, o también cuando está fuera de una función. En este caso, las funciones de PHP, ¿no? Que veámosla rapidito aquí, cómo se escribe, muy similar en este caso a JavaScript, ¿no? Donde también utilizábamos la palabra reservada function. No hay tipo de datos, ¿no? Ni de retorno, no hay, si es que hubiera parámetros, tampoco se especifican tipos de datos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una variable con scope global. Y también tenemos variables con scope local, ¿no? Que son aquellas que van a estar dentro de los condicionales o dentro de los lazos o dentro de las funciones, dentro de bloques de código. Y tenemos el tercero que es el estático. ¿Ya? Bueno, nosotros de alguna manera conocemos las variables estáticas por la programación orientada a objetos donde existe ese modificador de acceso, ¿verdad? Y tiene cierta connotación con respecto a las clases. Pero en este caso también se utiliza en PHP, pero con otra connotación que no tiene que ver mucho con la parte de objetos. Mm. Bueno,
Entonces las variables estáticas son las que de alguna manera no van a cambiar, no van a ir cambiando su valor. Voy a tratar de explicarlo con lo que tenemos aquí, con este pequeño ejemplito que me muestra mi W3 de School. Y dentro de esta función tenemos una variable marcada como static, ¿no? La variable x igual a 0. Luego tenemos que se va imprimiendo y después de imprimirse se incrementa, ¿no? Aquí estamos viendo el operador de incremento. Esta función es llamada por acá, como usted lo ve, 3 veces, ¿sí? Si esta función no tuviera el static, por favor, fíjese, este es el resultado que en este momento tiene este código, 0, 1, 2, ¿verdad? Si esta palabrita static no existiera, esto sería una variable local, ¿verdad? Una variable local simplemente que está aquí y que luego se va a incrementar. Fíjense cómo cambia, ¿no? Si yo le quito el static, ahora siempre que yo llamo la función es 0, 0 y 0. Y está bien. ¿Por qué? Porque yo estoy inicializando. Cada vez que yo llamo a la función, estoy inicializando esta variable en 0. ¿Sí? Entonces eso es correcto. Pero al nosotros colocarle la palabra reservada static, nos vamos a encontrar de que este valor inicial no va a cambiar, ¿no? Y por ende se va a poder mantener. Digamos que ya no lo inicializo en 0, sino en 5. Entonces cada vez que yo llame a mi función, ¿sí? Lo único que se va a hacer es incrementar, ¿no? 5, luego 6 y luego 7. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice aquí, no? Cuando una función es ejecutada, todas sus variables son borradas, ¿no? Normalmente eso es lo que sucede en un scope local. La variable, su ciclo de vida inicia y termina con el método. Terminó el método, terminó la vida de esa variable. Pero dice, sin embargo, algunas veces nosotros queremos que una variable local no sea eliminada. Entonces nosotros necesitamos agregarle el static para que esa variable local se pueda mantener, ¿no? Entonces son situaciones que tal vez se puedan dar y aquí PHP nos está dando la opción de agregarle el static. Bueno, continuemos revisando un poco sobre el manual de PHP. Ya revisamos esto, así que no voy a parar mucho, ¿no? Las dos instrucciones para impresión en pantalla, echo y print, ¿no? Echo y print para imprimir. Diferencia entre los dos sirven para imprimir. Una diferencia que podría nombrar es que echo me permitiría imprimir varios a la vez, ¿no? Yo puedo ir separando por comas y enviarle diferentes cadenas o diferentes datos que vaya a imprimir, ¿no? Y print en este caso no. Tipos de datos, vimos que son muy similares a los que conocemos. Para los arreglos, el tipo de dato es array, ¿no? No tenemos en sí arreglos de strings, arreglos de integer, arreglos de float, no, esa sí es una variación. Normalmente en los lenguajes de programación tipados no hay un tipo de dato array, ¿sí? Hay colecciones, por ejemplo, ¿no? Pero un tipo de dato array no. Lo que tenemos es arreglos de enteros o arreglos de objetos, ¿no? Pero en cambio acá tenemos un tipo de dato que representa a los arreglos. ¿Ya? Eso como algo característico, ¿no? Y también tenemos objetos, null, que está aquí como un tipo de dato, ¿no? Y resource. Con respecto a los strings y los numbers, ¿no? Usted ya sabe lo que es un string, lo único que le podría indicar es que al igual que en cualquier otro lenguaje de programación, hay un conjunto de métodos, de funciones que nos permiten trabajar con cadenas, ¿no? Ya está listo en PHP y depende de lo que necesitemos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la función strlen que me permite obtener la longitud de un string. str word count para contar el número de palabras, reverse para reversarla, str post para saber la posición dentro de una cadena, la posición que tiene una subcadena, donde empieza, str replace para reemplazar, y etcétera, ¿no? O sea, lo único que yo podría indicar con respecto a la parte de los strings, los numbers, es que tenemos diferentes funciones que nos permiten trabajar tanto como con cadenas como números, incluso también con respecto a poder hacer
conversiones, ¿no? Con respecto a poder convertir entre los tipos de datos simples, que podemos llamarles así. Con respecto a los numbers, tenemos los integers, los enteros, y tenemos los floats. Y veamos aquí algunas funciones, ¿no? Que podrían resultar útiles. ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, aquí la función isInt, que nos permite saber si un dato es un entero. Recordemos que aquí las variables no tienen tipos de datos, ¿no? Así que, en realidad, a nivel de compilación, no hay, mejor dicho, no hay compilación aquí porque es un lenguaje de scripting, es un lenguaje interpretado. Entonces, así nada más no se sabe. Y si esa variable viene de otro archivo, viene de otro lugar, viene de los, qué sé yo, del formulario, no necesariamente vamos a poder saber rápidamente si cuál es su tipo de datos, ¿no? Entonces hay algunas funciones, sobre todo para la parte numérica, que nos pueden servir. Aquí está isInt, que nos retornará un verdadero si ese dato es un entero. IsInteger, isLong, ¿no? Para conocer si son tipos de datos numéricos. ¿Listo? Aquí vamos a revisar rápidamente esto. Entonces yo pregunto si esto es un entero, y luego pregunto si 59.85 es un entero, lo cual no es, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el resultado del var_doom, que recuerden, ¿no? Que es para imprimir el estado de una variable, nos va a dar un poquito más de información. Adicionalmente al valor también me va a decir el tipo, el tamaño incluso, dependiendo, por ejemplo, si es un string. Y aquí me dice que isInt de x me retorna un booleano con valor verdadero. Está bien, ¿no? Ahora vamos a ponerle otra cosa que no sea un entero. Vamos a ver qué nos dice. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí me está diciendo que esto no es un entero. ¿Sí? Y está bien, ¿verdad? Porque no lo es. A pesar de que el valor que contiene esta cadena se puede transformar a un entero, en realidad no lo es porque está entre comillas. ¿Sí? Es una cadena de texto. ¿Listo? De la misma manera tenemos métodos que nos permitirían saber si un dato es float o si es double, si es un número finito o infinito. Si no es un número, si no es un número, ¿sí? Is none, parecido a lo que teníamos en JavaScript, ¿no? Donde también hay un método que nos permite saber si algo no es un número. Vamos a ponerle aquí, vamos a hacer el try, el intentar. Yo le voy a poner aquí esto, ¿no? Vamos a ponerle un 23. Ay, perdón. Is none. Vamos a tratar de usar el is none. Minúsculas. ¿Listo? Y vamos ahora a ponerle con algo que sí sea un número, ¿no? ¿Mm? Vamos a ver aquí. Ah, ya, perdón, perdón. Este de aquí me está diciendo que es usado solo para operaciones matemáticas imposibles, ¿no? Por eso justamente me lo nombra con una cosa, ¿sí? Para chequear si algo es numérico, es este el método que debemos utilizar, el isNumeric. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia con los anteriores? Que bueno, acá estamos preguntando de manera concreta si es un entero, si es un float, si es un double. Y en cambio con isNumeric, pues cualquier cosa que se pueda entender como un número, ¿no? Entonces, veámosle por acá rápidamente. Y aquí vamos a ver también ciertas eh, cuestiones particulares que tiene PHP para el tratamiento de números. Por ejemplo, vemos que nuestros var_do, nuestras impresiones, nos están mostrando las tres primeras verdaderas y la última falsa. Lo vayamos revisando. Me dice que esto de aquí es numérico.
Sí, ¿verdad? Para nosotros fácilmente eso se puede denotar. Esto es un número. Pero me dice que esto también es numérico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba evaluando en este caso el isnumeric? El valor, ¿no? Si el valor que tiene que esto que está aquí, más allá de lo que corresponde a su tipo, es numérico. ¿Sí? Entonces por eso me dice verdadero. Incluso en esta operación que se está haciendo aquí, vemos que el isnumeric también me está retornando un verdadero. ¿Por qué? ¿Cómo se comporta? Y esto creo que sí lo nombré en la clase anterior. ¿Cómo se comporta PHP con el símbolo de más? Él sabe que tiene que sumar. ¿Sí? Él sabe que tiene que sumar. Entonces, si se encuentra en su camino algo, como por ejemplo una cadena de caracteres, donde su contenido es algo numérico, él implícitamente hace una conversión, ¿no? Él implícitamente convierte esta cadena de caracteres a un número para poder hacer la operación que se le está solicitando aquí, que es una suma. ¿Listo? Y por eso es que finalmente lo que entra en la variable x es numérico. ¿Por qué? Porque es el resultado de esta suma que está aquí. Y lo de acá sí podemos denotar que no es numérico, ¿verdad? Vamos a ver, yo quiero hacer la prueba, no lo he hecho antes. Vamos a probar. ¿Qué pasa si yo le mando un false? Vamos a ver si me dice verdadero o falso. ¿Listo? Sí, también lo está tomando como falso, ¿verdad? No reconoce esto como un valor verdadero, perdón, como un valor numérico. Y bueno, es entendible, ¿no? Porque es un booleano. ¿Listo? Para hacer conversiones de tipo, ¿no? También les nombraba yo en la clase anterior inval, floatval, etcétera, pero etcétera, pero también podemos hacer conversiones de tipo explícitas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo convertir un float a un entero, ¿sí? Igual que en cualquier otro lenguaje de programación. Lo que tal vez sea nuevo aquí es que yo también puedo transformar un string a un entero, ¿no? Siempre y cuando eso sea posible, siempre y cuando el valor que contenga el string pueda ser convertido a un dato numérico. Incluso vemos que aquí hay como una doble conversión, porque el valor que tenemos aquí no es un entero, así que primero se transformará a algo numérico y luego pues a entero, ¿no? Le quitará la parte flotante. Eso como para enterarnos un poquito de la parte de los strings y los numbers, como les decía, qué funciones existen y podrían ser útiles. Constantes. Para definir una constante en PHP usted utiliza el método, la función, perdón, define. ¿Sí? La función define. Algo que podríamos denotar de las constantes. Cuando nosotros vayamos a especificar una constante, el método define recibe dos parámetros, el nombre de la constante y el valor de la constante. ¿Sí? Nombre y valor. Si adicionalmente usted quiere que esa constante no importe si usted usa mayúscula o minúscula, es decir, no sea case sensitive, entonces usted puede agregar un tercer parámetro aquí como true para que lo pueda llamar ya sea con minúsculas o con mayúsculas. Pero bueno, por buena práctica de programación, normalmente las constantes se escriben con mayúsculas. ¿No? También podríamos definir de una vez un arreglo de constantes como lo vemos aquí, ¿no? Pero la verdad no hay mucha diferencia en esto, simplemente la constante, el valor más bien dicho de la constante es un arreglo, ¿no? Aquí vemos que el valor de la constante, que se llama greeting, es un string. Este es el nombre y este es el valor. Y en cambio acá el nombre es car y el valor es un arreglito. Otra cuestión que es bueno de notar es que las constantes son globales, es decir, una vez que usted declara una constante con define, la puede utilizar a lo largo de todo su script, ¿no? A lo largo de todo su archivito PHP, donde esa constante haya sido definida o donde de alguna manera haya sido incluida. ¿Listo? Lo de los operadores sí, prácticamente me lo paso porque son los mismos operadores que conocemos, ¿no? De suma, de resta, de igualdad, de desigualdad, el de los lógicos también, el AND, el OR, el XOR.
Y por acá tenemos los condicionales, también muy similares a lo que ya conocemos, solamente con la diferencia de que no hay para nada tipos de datos, ¿no? Y eso hay que recordarlo. Y tenemos acá, por ejemplo, el switch, igualito, con su case, con su break, con su caso por defecto, donde aquí el valor podría ser cualquier tipo de dato, ¿verdad? Podría ser un string, podría ser enteros, etcétera, a lo mejor booleano. Y vámonos a las funciones. Las funciones se declaran con la palabra reservada function. Podrían retornar datos, ¿no? En el caso de que sea necesario. Como veamos si hay alguna aquí que haga algún retorno, como esta, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una función que recibe dos parámetros y hace una suma y los retorna. Algo interesante, veamos, por ejemplo, este también recibe parámetros, ¿no? Aquí está recibiendo mi función, se llama family name, recibe dos parámetros, hace algo con ellos, en este caso los está concatenando, los está colocando dentro de una cadena que va a ser impresa, ¿no? Y ya, ¿no? Ese es su uso. Sin embargo, algo que nos está mostrando aquí este tutorial de PHP es que los parámetros que recibe una función podríamos tipificarlos, ¿no? Podríamos poner cuál es su tipo de dato. Por ejemplo, si usted se fija, aquí se está indicando que los dos parámetros deben ser de tipo entero, ¿sí? Con eso lo que de alguna manera conseguiríamos es restringir un poco el uso de la función, ¿no? Para que se nos envíen los datos que nosotros esperamos, los tipos de datos que nosotros esperamos. Vamos a ver qué pasaría aquí. Vamos a hacer este try yourself. ¿Listo? Y vamos a ponerlo nada más así, ¿no? Entonces aquí está mi función definida y por acá la voy a usar. Voy a llamar a mi función y como ella retorna un dato, de una vez que se imprime. ¿Qué le estoy enviando? El 5, que sí corresponde, ¿verdad? Es un entero, pero el segundo parámetro que le estoy enviando no corresponde con el tipo que la función espera, sino que es un string. Vamos a ver qué sucede al ejecutar. Y estamos viendo aquí un error, ¿no? Un error de PHP, me dice fatal error, argument 2 pasado debe ser de tipo integer y el tipo dado no corresponde, ¿no? Me dice también las líneas de código en la cual sucede, etcétera, ¿no? Que es un error típico de cómo se ve en PHP. ¿Listo? Entonces esto es algo que podríamos hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, vamos a ver qué sucede, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago esto, fíjense que ya no tengo error, ¿no? Lo que pasó es que simplemente mi función de suma intentó hacer lo que pudo. Intentó sumar, ¿no? Sumó 5 más lo otro que le pasaron y como lo otro que pasaron no lo pudo transformar a número, pues ya no lo sumo, ¿no? Y tengo el 5. ¿Listo? Entonces, de alguna manera, esto de aquí nos da un poquito más de seguridad, así sea que salgan errores, pero hay una mayor seguridad de saber que algo está mal, porque yo con el 5 no me enteré de que hubo algo incorrecto, de que hubo un problema. ¿Listo? Pero en cambio acá sí, me estoy enterando, ¿no? De que hay un error. Entonces, esto es algo bastante interesante y que en varias circunstancias es útil en PHP, ¿no? Indicar cuáles son los tipos de datos que se espera que reciba una función. Vamos a ver los arreglos, los arrays. A ver, ¿listo? Y aquí tenemos un arreglito de PHP, ¿sí? Los arreglos de PHP, como les decía, es un tipo de dato especial y yo podría mezclar, ¿no? Yo podría, por ejemplo, aquí decir, bueno, que el elemento, el cuarto elemento es un número, que el quinto elemento a lo mejor es un booleano, ¿no? Y así puedo ir especificando diferentes tipos de datos dentro del mismo arreglo, porque no hay tipos de datos. ¿Listo? Entonces vamos a obtener aquí, por ejemplo, el elemento que está en la posición
4, ¿no? Que sería el true que he colocado. ¿Listo? Bueno, y me imprimió un 1, ¿no? Que es la representación que le está dando al true. Y desde que está aquí. Entonces fijémonos un poquito en esto, en cómo están los arreglos. Para crear un arreglo se coloca la palabra reservada array y adentro los datos. Si todavía no sabemos qué datos van a haber dentro del arreglo, pues simplemente podríamos crearlo, ¿no? Así, vacío, y luego le empezamos a dar datos, ¿no? Obviamente aquí ya vamos a ver que no me imprime. Fíjense también cómo es PHP, es un poquito, ¿cómo se dice? Dádivo, bondadoso, se le podría decir. Fíjense que no me está mostrando errores, a pesar de que estoy tratando de acceder a elementos que no existen, igual no me da error, ¿verdad? Entonces, eso puede ser bueno como puede ser mal. ¿Sí? Nivel de programación, no siempre es bueno no ver errores. Listo. Acá viene también, esto es importante. Me dice que en PHP existen 3 tipos de arreglos, ¿no? 3 tipos de arreglos. Los arreglos indexados, que tienen un índice numérico. Los arreglos asociativos, cuyo ya no tienen índice numérico, sino key names, es decir, es por claves. Y los arreglos multidimensionales, que simplemente son arreglos que pueden estar dentro de otros y que esos de alguna manera sí los conocemos. Entonces los arreglos indexados son los que toda la vida hemos utilizado, ¿verdad? Que ahorita les mostré, que yo puedo acceder al elemento del arreglo a través de su posición, empezando desde cero. ¿Con qué? Con los corchetitos, ¿no? Eso siempre lo hemos hecho para poder guardar un dato en el arreglo, lo hago de esta manera, y para poder leer lo hacemos de esta manera. ¿Sí? Entonces esto siempre lo hemos trabajado así. Para poder recorrerlo, normalmente utilizamos un for tradicional, ¿no? Es decir, un for que tenga alguna variable que maneje los índices, ¿no? A veces siempre le ponemos la i, ¿no? Acá le he puesto x. Entonces, desde x igual a 0, mientras x sea menor que la longitud del arreglo, que aquí lo están tomando con un count, ¿no? Con una función count para contar el tamaño del arreglito, y se va a incrementar. Y vamos accediendo a cada elemento del arreglo para hacer lo que necesitemos hacer. ¿Listo? De esta manera recorremos el arreglo igual que lo hemos hecho en otros lenguajes. Tal vez aquí lo nuevo es cómo cuento cuántos elementos tiene el arreglo. Pero veamos con un poquito mayor de detenimiento los arreglos asociativos que para algunos de ustedes sí podrían ser nuevos, ¿no? Entonces los arreglos asociativos ya no usan índices, sino que cada elemento del arreglo cuenta con un key, con una clave y un valor, ¿no? Con una clave y un valor. Por ejemplo, aquí me dicen que este arreglo de edades, este arreglo de age, tiene un primer elemento compuesto de la clave Peter y el valor 35, un segundo elemento compuesto de la clave Ben y el valor 37, y un tercer elemento compuesto de la clave Joe y el valor 43, ¿no? Entonces aquí estamos viendo el conjunto de clave-valor. Si tenemos que escribir a mano el arreglo, ¿listo? Que no es tan usual, pero de todas maneras, ¿no? Utilizaríamos este operador para poder indicar cuál es el valor, ¿no? Clave, flechita, operador de flecha, valor. ¿Listo? ¿Cómo se accede a cada elemento del arreglo? Ya no se accede a través del índice, sino a través del key, a través de la clave, ¿no? Como por ejemplo aquí se está accediendo a elemento que tiene clave. Sí, Jonathan. A don Tapia, ¿qué estará haciendo? Se le abrió el micrófono. Bueno, entonces esto sería para poder dar valor y esto sería para leer, ¿no?
para leer. Vamos a revisarlo rapidito aquí. En el try yourself, lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, podría llegar a tener algo así. Como no hay tipos de datos, yo puedo tener diferentes tipos de valores. ¿Listo? Vamos a leer aquí que nos dice. Por ejemplo, de 20, que le estoy poniendo un booleano, ¿no? ¿Listo? Entonces, ese true, el eco me lo imprime como un 1. Aquí también estamos viendo que yo puedo tener diferentes tipos de datos dentro del arreglo, así sea un asociativo. Y los arreglos asociativos se utilizan bastante en PHP. Los multidimensionales, poco voy a ahondar mucho en esto, simplemente lo que nos indica es la posibilidad de que haya arreglos dentro de arreglos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos muestra aquí? Este arreglo, a su vez, tiene como elementos otros arreglos, ¿no? Entonces tiene 1, 2, 3, 4 arreglos. Y para acceder a estos elementos ya tendríamos que hacerlo como si fueran matrices, ¿verdad? El elemento que está en la posición 0, 0, 1, 0, 2, 0, etc. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, este 17 debería ser el que está en la posición cars, 0, 1, 2, 3, cars de 3, 3 de 2, ¿no? Que sería este que está por acá. Ah, no, 3 de 1, perdón, 3 de 1. De una coma de 2, que sería este que está aquí. Para recorrer arreglos de varias dimensiones, y son, normalmente lo que utilizamos son lazos anidados, ¿no? Como el que tenemos por acá, en donde hay dos lacitos que van recorriendo nuestros arreglos. Vamos a ver este que está aquí. Ah, ¿Listo? Y aquí está el 3 de 1, ¿no? Que es el que yo les decía, que sería este elemento que está aquí, el 17. Esto de aquí, de arreglos dentro de otros, se lo necesita bastante, sobre todo cuando se está trabajando con archivos tipo JSON. Porque los archivos tipo JSON tienen estructuras ya un poquito, a veces son simples, pero a veces llegan a ser bastante complejas, donde hay datos y dentro de esos datos hay otros datos y dentro de esos datos hay otros datos. Normalmente se hacen a través de arreglos. Entonces, en realidad esto, el hecho de que puedan haber arreglos dentro de otros arreglos, es bastante útil, como les decía, sobre todo cuando se trabaja con archivos JSON. Y también puede ser bastante útil cuando usted esté obteniendo datos y tenga que de alguna manera manipularlos, manejarlos. A lo mejor usted lee los datos que vienen de la base y le toca dentro del programa empezar a hacer un tipo de recorrido, de filtrado para poder finalmente mostrar la información que sea necesaria. Y llegamos a las super globales. Entonces, hasta aquí, chicos, todo lo que he estado nombrando es la sintaxis básica del lenguaje de programación y no tiene que ver prácticamente nada con el hecho de la parte web, ¿no? Cualquier lenguaje de programación tendría eso. Empezamos por aquí con las variables superglobales, donde sí tendríamos ya injerencia en lo que es desarrollo de aplicaciones web. ¿Sí? Las variables superglobales, que son estas listadas aquí, son variables que ya existen en PHP, ¿sí? Que nosotros vamos a tener a disposición y como lo dice su nombre, son globales.
pero no solamente que son globales, dice que son súper globales, ¿no? Eso quiere decir que no solamente vamos a poder acceder a ellas desde nuestro script, es decir, desde nuestro archivo .php, ¿sí? En concreto, sino desde cualquier archivo PHP, ¿no? Es decir, yo puedo acceder a, por ejemplo, la variable superglobal server desde cualquier archivo PHP que yo tenga, ¿no? Desde cualquier archivo PHP de mi proyecto. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con una variable global normal? Que yo la puedo usar dentro de mi archivo .php, ¿verdad? Dentro de mi script. Ah, yo la creé en ese archivo y ahí la puedo usar, pero en otros no. Pero en cambio las superglobales usted las puede utilizar en cualquier lugar y son propias del lenguaje, ¿no? En este caso, de PHP. Aquí lo dice, son variables predefinidas en PHP, que son superglobales, lo cual significa que ellas están siempre accesibles, regardless el scope, es decir, nada de no, sin tener que ver el alcance. Y tú puedes acceder a ellas desde cualquier función, desde cualquier clase, desde cualquier archivo. Ahora, cada una de ellas, si usted se fija, aquí hay una lista finita, ¿sí? Tiene un significado, ¿no? Sirven para algo en concreto y vamos a ir revisando rápidamente para qué es cada una de ellas, ¿sí? La variable superglobal global contiene todas las variables globales que tenga mi aplicación. Voy a ir revisándolas por acá para que verlas un poquito más a nivel de código. Entonces, en este script, en este archivo .php que yo tengo, ¿verdad? Se han creado la variable X y Y como variables globales y luego se intentan acceder a través de globals. Antes de hacer eso, yo me voy a permitir aquí hacer un var_doom de esta variable superglobal para que podamos ver qué es lo que contiene, ¿sí? Entonces aquí el var_doom me va a ayudar a que se imprima todas mis variables globales. A ver si tengo activo mi entorno de desarrollo. Y vamos recordando también un poquito, voy a cerrar esto. ¿Cuál es el proceso que hace mi servidor, no? Recordemos que tenemos un servidor web, ¿sí? Voy a ejecutar ese archivo. Mi servidor web es Apache, que usted lo puede instalar de diferentes maneras, ¿no? Eso ya lo comenté. Va a escuchar en un puerto, usted también lo puede configurar. Normalmente cuando lo instale ya habrá un puerto por defecto en el que se habrá instalado. Yo lo tengo en el 80, que es el puerto por defecto. Y también va a haber algún directorio que puede usted configurarlo o puede aceptar el por defecto, donde debe colocar los proyectos, por llamarlos así, que nuestro servidor pueda ejecutar. En mi caso, porque yo tengo el Chan, mi directorio es el htdocs, ¿no? Yo estoy usando el por defecto, no lo he cambiado, no me parece tampoco importante cambiarlo, y estoy usando esto. Esto quiere decir que yo aquí debo colocar cualquier cosa que tenga PHP, ¿no? Que tenga extensión .php y que quiera que se ejecute. A diferencia de lo que vimos anteriormente, no importaba dónde yo lo ubique, ¿verdad? Hasta en el escritorio podía poner ese archivito HTML donde yo estaba trabajando. Pero en este caso ya no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos que el servidor sea capaz de verlos y de ejecutarlos. ¿Listo? Entonces, perdón, me equivoco de herramienta. Entonces, el archivo que yo quiero ejecutar, que es este que se llama prueba variables globales.php, yo lo tengo dentro de mi htdocs en una carpetita que se llama práctica 1 php source, ¿no? Eso significa que esa carpeta debe existir aquí, debe estar aquí. Aquí debe estar. A ver si los pongo por nombre para buscarlo más rápido. Aquí está, ¿no? Práctica 1 php source. ¿Listo?
Dependiendo de la herramienta de desarrollo que usted tenga, la herramienta debería permitirle a usted automáticamente ejecutar este archivo, este PHP, desde el entorno de desarrollo, ¿no? Clic derecho o botoncito de ejecución, run, lo que sea, ¿sí? Dependiendo de su herramienta, de una u otra manera, la herramienta debería permitirse. ¿Listo? En estas primeras clases yo lo voy a hacer de manera manual porque quiero denotar que es una petición, quiero denotar que se hace a través del navegador, etc. Es decir, por cuestiones de didáctica. Entonces, para yo acceder a mi servidor, debo llamarlo a través de una herramienta que pueda llamar a un servidor web, que en este caso es el navegador. Si usted quiere llamar, por ejemplo, a un servidor de archivos, tiene que usar un cliente de servidor de archivos, ¿no? Como por ejemplo FileZilla, Mercury, etc. Si usted quiere utilizar, por ejemplo, un servidor de base de datos, usted también para llamarlo, para conectarse, utiliza un cliente de base de datos, ¿verdad? Utiliza alguna aplicación que ustedes la han usado en sus materias de base de datos. Pero si yo quiero conectarme a un servidor web, tengo que usar un navegador, ¿verdad? Que es la aplicación cliente para conectarnos con los servidores. ¿Cuál es esa URL de conexión? ¿Cuál es esa cadena de conexión a mi servidor? Pues es muy sencilla, es una URL. Empieza con HTTP o HTTPS, dependiendo de qué esté usando nuestro servidor. Y luego viene el nombre del servidor, el puerto. En mi caso yo uso el 80, así que en realidad no importa si lo pongo o no lo pongo, podría no ponerlo. Si alguien no usa el 80, de ley va a haber presente aquí. A lo mejor usted ni lo escribe porque es el entorno el que automáticamente hace la ejecución, pero más allá de que él lo haga, usted tiene que estar pilas y darse cuenta de lo que está pasando, ¿sí? Por eso justamente en este momento yo lo hago de manera manual, ¿sí? Listo, entonces no olvidemos que en una URL, así sea implícita, está presente el puerto. Luego del puerto ya viene la ruta, el path del recurso que quiero solicitar, ¿no? El recurso en concreto que quiero solicitar. ¿Listo? Que viene dado en este caso por el nombre de ese directorio, ¿no? Donde está mi proyecto, y luego el nombre del archivo. ¿Cómo se llama mi archivo? Ya, a ver. El que quiero probar ahorita con ustedes es este que dice prueba variablesglobales.php. Entonces lo voy a llamar, ahí está completa mi URL y lo llamo. ¿Listo? Ojo, en el momento en que yo doy enter aquí, lo que estoy haciendo es una petición bajo el protocolo HTTP al servidor, ¿sí? ¿Cómo sabe mi servidor que le está llegando esa petición? Ah, bueno, por eso es que él está escuchando, él está activo, ¿no? Él es un proceso, es un servicio que está corriendo, que está activo, está escuchando peticiones que lleguen al puerto 80. Esta URL justamente está llegando hacia ese puerto, así que le llega, ¿verdad? Él es capaz de escuchar. ¿Qué es lo que le llega? Pues muchos datos. En este caso le llega cuál es el nombre o el path del recurso que está siendo solicitado. Entonces él empieza a buscar, ¿no? Empieza a buscar. ¿En dónde busca? Donde se supone que él debe tener sus archivos que es capaz de servir, es decir, dentro del htdocs. Es decir, dentro del htdocs él va a buscar esta ruta que está aquí, ¿sí? Y en caso de que la encuentre, ¿qué es lo que va a hacer nuestro servidor? Bueno, ve que es un archivo con extensión .php, entonces aquí tengo trabajo que hacer, no puedo simplemente regresarla, no puedo responder así nomás, sino que como es un .php, vamos a interpretar. Y empieza a interpretar el código PHP y ya con el código interpretado, ya con eso interpretado, sí, respondo, ¿no? Entonces se hace un HTTP response, es decir, viaja otra comunicación HTTP, pero en este caso de respuesta, para que el usuario reciba eso que había solicitado y es lo que vemos aquí, ¿no? ¿Listo? Y ese es el proceso. Hoy es la última vez que lo explico. ¿Qué sucede cuando estamos haciendo una petición al servidor? Listo, entonces todo esto que estamos viendo aquí, finísimo, es el resultado de la línea 7 del Bardum que tengo de mis variables globales. Entonces me dicen que es un arreglo, es decir, que mi variable global es un arreglo. Su tipo de dato es un array. En este caso, de 9 elementos, hay 9. Eso me está diciendo, y aquí están todos los elementos
que contiene mi variable superglobal global, ¿no? Entonces, aquí vemos el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento, el cuarto elemento. Luego ya me empiezo a perder un poco porque los otros elementos como que tienen bastante información. Y aquí en los últimos elementos sí vemos algo más corto que es más fácil de notar. Y está la variable X que se ha creado en la línea 2, la variable Y que se creó en la línea 3 y la variable saludo que se creó en la línea 4, que también son variables globales y por ende nuestra variable superglobal global las reconoce, las tiene ahí en su arreglo, ¿no? Cada vez que yo creo una variable global es como que se va agregando una, una variable a este arreglo de variables globales, ¿no? Para acceder a estas variables globales, yo puedo hacerlo a través de su key. ¿Por qué? Porque es un arreglo asociativo, lo podemos ver aquí, no es un arreglo asociativo, que tiene sus claves y sus valores. ¿No? Entonces, este es global. Voy a comentar esto que se ve bastante. Y vamos revisando otras variables superglobales. La siguiente variable superglobal de la que podemos conversar es server. Server contiene la información sobre, un poco lo dice su nombre, sobre el servidor, sobre los paths, las rutas que maneja, un poco también incluso sobre el lenguaje. Y vamos a revisarlo, ¿no? Vamos a verlo. Yo aquí estoy imprimiendo solo una variable, pero voy a quitarlo por un momento y vamos a imprimir toda la variable server, ¿sí? Toda la variable superglobal server. ¿Listo? Y otra vez, en este caso aquí está el print diciéndome que esto es un arreglo. No me dice de cuántos, ¿no? Porque no me da tanta información, pero me dice que server es un arreglo. Y vemos otra vez que esto es un arreglo asociativo, ¿verdad? Aquí está la clave y el valor del primer elemento, la clave y el valor del segundo elemento. Y lo que vemos dentro del arreglo server, ¿no? Es datos de nuestro servidor, ¿no? Por ejemplo, sus rutas, las rutas que manejan, el software server, ¿no? Aquí me dice que es un Apache de versión 2.4.46. Me dice incluso qué versión usa de OpenSSL, que también es algo que viene instalado por acá. Me dice el server port, ¿no? El puerto con el que está escuchando mi servidor. El document root, ¿no? Es decir, la ruta donde van a estar mis directorios, etcétera, ¿no? Entonces, esta variable me da mucha información sobre el entorno, sobre el servidor. Otra vez, es un arreglo de índices asociativos, así que yo puedo acceder a sus diferentes elementos. Aquí, por ejemplo, estoy imprimiendo el server name, el HTTP host, el HTTP user agent, el script name, que es el nombre del archivo del script que en este momento se está ejecutando, y PHP self, que también es el nombre del archivo que se está ejecutando, ¿no? Y los podemos ver por acá, ¿no? El PHP self me dice que es mi archivo que está en ejecución, prueba variables globales.php. El nombre del servidor es localhost. ¿Qué más? El user agent, que es el cliente, el navegador. Y el nombre del script, que es el nombre de mi archivo. ¿Listo? Esta es la variable superglobal. Por favor, si hay algo que no vaya quedando claro, me dice. Es la variable superglobal server. ¿Listo? Después tenemos la variable superglobal request, post y get. Y algo que quisiera contarles de las variables superglobales, ¿no? Antes de empezar, es que ellas contienen arreglos. Ya vimos dos, ¿no? Y vimos que las dos tienen arreglos. De manera general, las variables superglobales contienen arreglos. Para que ya lo sepamos un poco, ¿no? Así que va a ser usual que cuando las utilicemos,
las veamos de esta manera, ¿no? Es decir, utilicemos los corchetes para ir accediendo a cada uno de los datos que internamente tienen. ¿Por qué? Porque las variables superglobales lo que contienen son arreglos, en este caso arreglos asociativos. ¿Listo? Para mostrar lo que corresponde a las otras variables superglobales, ¿no? Un poco lo voy indicando. Ya hemos revisado Global Server, usaremos request, post, gets, files probablemente, al menos en alguna actividad que ustedes hagan. En no creo, que normalmente son para las variables del entorno. Cookie y session también. Incluso ya ustedes tienen una actividad que está programada, ¿no? Y aprovecho para indicarlo. A ver dónde está. Para que la puedan ir revisando. Este es el curso. Y estamos en la unidad número 4 ya, ¿no? Unidad número 4. Y aquí está, ¿no? Tenemos una tarea que ya está publicada aquí, es hasta la siguiente semana, y justamente trabaja con cookies de sesión, ¿no? Entonces vamos a irnos adelantando un poco, van a revisar ustedes un poco, hay una parte teórica allí, o sea, preguntas teóricas que hay que resolver, y también preguntas prácticas, ¿no? Entonces, justamente en esta actividad, ustedes van a tener que utilizar las variables superglobales cookie y la variable superglobal session, ¿sí? Esta sirve para trabajar o para trabajar con las cookies que podamos crear para nuestra aplicación y esta para trabajar con las sesiones, con las variables de sesión que creemos para nuestra aplicación. ¿Listo? Entonces, ojo, ¿no? Aquí hay una actividad, es la primera tarea del segundo parcial para que la vayan realizando. Todavía hay varios días. Y así nos adelantamos un poco también a ese tema para cuando lo revisemos en clase. ¿Listo? No olviden también de repente, ¿no? Lo pueden revisar ahora, van viendo qué es lo que hay que hacer. Trate de trabajar ya un poquito en esta semana, cómo es en grupo, de ver cómo se divide en el trabajo. Y si hay alguna duda, me lo pueden hacer la próxima semana, ¿no? Así aprovechamos que ustedes ya van revisando esto entre lunes preferiblemente, ¿verdad? Porque viernes como que ya es medio tarde. Me pueden hacer consultas sobre alguna cuestión que no quede clara de la tarea que hay que realizar. ¿Listo? Entonces las variables superglobales que vamos a revisar ahora son get y post. Vamos a hacer un primer ingreso a esto del uso del get y el post, ¿sí? Y el lunes continuamos, ¿no? Entonces para ello yo tengo aquí un pequeño formulario, ¿sí? Hay varias maneras de hacer envíos de datos, ¿sí? Pero tenemos dos principales que son hacer el envío por GET y por POST, ¿no? Hay varios métodos de envío de datos. ¿Qué significa envío de datos? Pues que de alguna manera yo estoy desde el navegador, ¿verdad? Y le voy a enviar datos al servidor, ¿sí? Eso significa enviar datos, ¿no? Ay, pero eso no se hace con los formularios. Sí, justamente una de las maneras más usuales de poder enviarle los datos al servidor es a través de un formulario. Pero no es magia, ¿no? Todo sucede bajo ciertos pasos, bajo ciertos parámetros, y es de eso justamente lo que tenemos que aprender en esta materia, que es la primera donde se ve desarrollo de aplicaciones web, ¿no? Si no queda entendida la base, por más que usted sepa manejar alguna herramienta, pues hay algo por ahí que que está pasando, ¿no? Y le puede pasar como los socavones del Saruma, ¿verdad? Que por ahí hay un hueco y luego por ese hueco tenemos problemas. Entonces, chicos, yo aquí tengo un formulario que es un principal elemento de envío de datos y tenemos dos cajitas de texto, ¿no? Un input para el nombre y otro input para el apellido. Entonces, yo asumo que en esto ya estamos medio peritos, que sabemos manejar elementos de formulario, ¿verdad? Por todo lo que trabajaron en el primer parcial.
Y adicionalmente tengo un par de botones aquí, un botón de Submit y un botón de Reset. Recordemos que el botón de Submit es justamente el que permite que se envíe el formulario. ¿Pero qué significa que se envíe? En realidad lo que significa es que el botón de Submit va a permitir que se haga una petición al servidor. Normalmente, ¿cómo hacemos las peticiones al servidor? Por las URLs, ¿verdad? Usted sabe que aplasta, por ejemplo, aquí y finalmente esto contiene una URL y lo que hacemos es que nos vamos a esa URL, ¿no? Es decir, que se hace una petición, ¿sí? La otra manera, busco algo por acá en Google, ¿verdad? Le doy clic al que yo quiero y eso finalmente, ¿qué es lo que hace? Ah, me cambia la URL, ¿verdad? Me pone la URL que yo estoy buscando aquí, ya no la tuve que escribir, ya la busqué y Google me la dio rápidamente, ¿verdad? Pero eso es lo que sucede. Cambia aquí la URL y eso hace que se haga la petición. Y lo demás ya lo he explicado, ¿verdad? Ya les he comentado que eso llega al servidor a través de los nombres de dominio, etcétera. Se encuentra dentro de toda la maraña de Internet, se encuentra cuál es el servidor que debe atender esa petición y él retorna lo que le están pidiendo. Listo. Entonces, esa es la forma que conocemos de hacer peticiones, pero otra es a través de los formularios. Entonces, cuando estamos enviando, ¿no? Cuando se hace clic en el botón de submit de un formulario, pues en realidad lo que está pasando es que se está haciendo una petición. Por ende, incluso es probable que veamos cambiar la URL. Voy a acceder al archivo donde está mi formulario, este es, ¿no? Un formulario sencillito, solo tengo dos cajas de texto, un botón de submit y un botón de reset. ¿Listo? ¿Qué va a suceder cuando dé clic en el botón de submit? Se hace una petición. ¿Y a qué recurso? ¿Cuál es la URL allí a la cual se le hace la petición? Toda esa información está dentro de nuestro call y tenemos que aprender a ver cómo, dónde está. Entonces, nuestro formulario tiene dos métodos muy importantes que le permiten indicar cómo se va a realizar esa petición que el formulario es capaz de realizar. En este caso son el método y el action. ¿Sí? El método y el action. El método determina cómo los datos del formulario van a ser enviados, porque hay diferentes maneras en realidad, ¿no? Principalmente dos. Un formulario puede hacer envío de datos por GET o puede ser el envío de datos por POST. ¿Sí? Hoy vamos a hablar más de GET, ¿no? Y adicionalmente, también tenemos el action. Y el action define qué recurso voy a solicitar, ¿no? Ah, sí, pues no, porque cuando hacemos una solicitud estamos solicitando algún recurso. Justamente el action es el que determina qué recurso voy a solicitar. ¿Listo? Y el resto, pero aquí no está el HTTP, dos puntos, localhost. Pues no. ¿Por qué? Porque normalmente las peticiones que realizamos son dentro de recursos que están en nuestro mismo proyecto y por ende no suele ser necesario que nosotros indiquemos toda la ruta, ¿verdad? Que ya sería como poner una ruta absoluta, una ruta completa, no desde el HTTP, no sé qué, sino simplemente el nombre del recurso que voy a solicitar, ¿no? Que ya mi servidor va a entender, ¿sí? Que lo estoy haciendo sobre el mismo contexto, sobre el mismo proyecto sobre el cual estoy trabajando, ¿no? Si es que, por ejemplo, este archivo estuviera también dentro de mi proyecto, pero dentro de una carpeta, sí es probable que ahí sí me toque indicar nombre de carpeta y adentro de la carpeta está el archivo .php, ¿no? Eso depende de cómo tengamos nuestra estructura de documento. Ahora, siempre deben estar presentes estos atributos. De preferencia, sí. Sin embargo, también es verdad que mi formulario, aunque yo no coloque estos atributos, él implícitamente ya va a tener valores por defectos para ello. Es decir, en este momento, así como está mi formulario, mi método de envío de datos por defecto es get y mi action por defecto es el mismo archivo. Es decir, ¿qué voy a solicitar allí, no? Si se envía mi formulario, si se hace clic en el botón de submit y eso quiere decir que se está haciendo una petición al servidor, ¿qué se está solicitando?
si no estamos poniendo allí que se está solicitando. Por defecto, se vuelve a solicitar el mismo archivo en el que estamos. Es decir, se va a volver a pedir al servidor el archivo indexget.php. ¿Listo? Entonces, veamos, ¿no? Ahorita yo acabo de eliminar lo que tenía. Voy a refrescar aquí mi página. Voy a ponerle mi nombrecito y mi apellidito. Y voy a poner clic en enviar. ¿Qué sucede cuando doy clic en enviar? Que es un botón de submit. Se hace una petición. Por ende va a cambiar la URL porque estoy haciendo la petición. Vamos a ver que se va a refrescar. Este botoncito va a actuar. Pero en este caso voy a pedir lo mismo. Voy a pedir otra vez indexget.php. ¿Por qué digo eso? Porque no hay nada aquí en el for. ¿Listo? Entonces vamos a ver que mi URL sigue siendo indexget.php. No es que se mantuvo, no, sino que fue tan rápido, ¿verdad? Que tal vez al ojo humano no se denota que se vuelve a solicitar el mismo recurso. Pero adicionalmente, vamos a ver que en esta URL se han agregado otras cositas más, que son los datos que envía mi formulario, ¿sí? Entonces, cuando un formulario envía datos por GET, los estará enviando a través de la URL, ¿sí? Y por eso es que vemos que la URL cambia y se le agrega los datos de mi formulario, lo que mi formulario va a enviar, ¿no? Mi formulario no envía todo, no envía los labels, no envía, qué sé yo, los botones de zoom y de reset que están aquí. Podría enviarlos si les pongo un name, ¿no? Lo que envía principalmente son aquellos componentes, los componentes de los cuales el usuario puede ingresar o puede seleccionar datos, ¿no? Como los combos, los radios, los checkbox, los text area, etc. Todos los inputs los envía acá. Pero ¿y cómo los envía? Los envía como si fueran variables. Por eso es importante que en nuestros componentes de formulario tengamos el atributo name, porque ese es el nombre, ¿no? Este es el nombre de variable o de parámetro, para usar un término más hacia la parte web. Es el nombre del parámetro que se va a enviar, ¿sí? Esto que está aquí. Esto es importantísimo cuando ya tenemos que hacer envío de datos. El name. Con estos nombres se van a enviar los parámetros al servidor. ¿Y con qué valor? Pues lo que esté dependiendo del componente de formulario. Y eso un poco ya lo hemos visto, ¿no? Cuando estuvimos haciendo validación de formularios, ya vimos que el value de una caja de texto es lo que esté escrito allí, el value que esté, por ejemplo, en un checkbox es lo que internamente se haya colocado como value. Entonces cada componente tiene un value y eso es lo que se va a enviar como valor. Entonces, ¿cuáles van a ser los nombres de los parámetros que se van a enviar? Lo que tengamos en los names. ¿Cuáles van a ser los valores? Lo que tengamos en los values de mis componentes de formulario. Si ustedes se fijan, aquí se está enviando un parámetro txt nombre y un parámetro txt apellido. ¿Listo? ¿Cuál es la forma, la sintaxis en la que se envían? ¿No? Y esto es con get, ¿no? Estamos usando get como método de envío de datos. Se van a enviar en la URL. Y la sintaxis es la siguiente. Signo de interrogación y a partir del signo de interrogación el envío de mis parámetros. Parámetro igual valor del parámetro. Si hay más parámetros se separan con el ampersand. Después del ampersand encontraremos el siguiente parámetro. Parámetro igual valor del parámetro. Si hubiera otro parámetro, pues aquí debería haber otro ampersand. Parámetro igual valor del parámetro. ¿Sí? Entonces, así es como se van construyendo una URL y estas URLs, ¿sí? Fíjense que aquí se construyó a través de un formulario, ¿no? Salvo esto último que acabo de colocar yo. Esto de aquí se construyó automáticamente, ¿no? Yo di clic en el submit y ya apareció eso, ¿ya? Está bien, pero nosotros también podríamos construir, ¿no? Porque finalmente es texto que yo puedo construir, ir agregando otras cosas y así lo veremos. En algunas prácticas veremos que nosotros mismos vamos construyendo la URL que debe ser llamada, ¿no? Que debe ser solicitada. Listo, chicos.
Esto es a lo que se denomina, si nos recordamos lo que vimos en primer parcial, este es el argumento de una URL, ¿no? Recordemos que la URL tiene el protocolo, el nombre del dominio, el nombre del servidor, luego viene el path o la ruta del recurso, y luego viene el argumento que justamente al puerto, me olvidé, perdón. Al final está el argumento, ¿no? Que es justamente algo que es opcional, que no siempre está presente, ¿sí? Entonces, en el argumento están los parámetros que son enviados. ¿Un argumento siempre va a tener esa forma? No, no necesariamente. Eso es lo que reconoce nuestro protocolo, ¿verdad? Nuestro HTTP, lo que normalmente reconoce un servidor. Sin embargo, hoy en día hay varias estrategias para poder hacer reescritura de URL, ¿no? Entonces, lo más cotidiano es que ustedes vean las URLs así, ¿sí? Y como les digo, hay estrategias. ¿Por qué digo que hay estrategias? Porque en algún momento esto empezó a ser un poquito peligroso, hacer el envío de parámetros. ¿Por qué? Porque de alguna manera estábamos dando cierta información, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí yo estoy poniendo mi nombre, mi apellido, no hay mucha cuestión, ¿no? Pero por ejemplo, si aquí viajan cuestiones como IDs o no sé, cuestiones ya un poquito más delicadas, podría ser peligroso para la seguridad de mi aplicación. Y por eso es que hay ocasiones, o por ejemplo un número de cuentas, no sé. Hay ocasiones en las que se estilan, por ejemplo, digamos que la ID es 34, ¿no? El dato es este, pero se encodifica y se envía en codificado, ¿sí? Esa es una alternativa. Otra alternativa, ¿listo? Suele ser que los datos se envíen con otra sintaxis, ¿no? Es decir, ya no el signo de interrogación, con el igual, con el ampersand, que tal vez incluso se ve medio feíto, no sé, para el usuario final, sino que lo reescriben y dicen, no, yo aquí voy a enviar, qué sé yo, voy a enviar esto que representa el nombre y ahí va el valor. Luego voy a representar, qué sé yo, esto y luego el apellido. Y luego esto y luego la edad, ¿no? Es más bacán. Pero bueno, ese no es del original, ahí se está aplicando un proceso de reescritura de URLs, que puede ser por seguridad o simplemente por FAQ, ¿no? Para que se vea más bonita la URL. ¿Ya? Entonces en inglés, rewrite URL, también lo pueden buscar así, si es que les interesa leer un poquito más del asunto, ¿verdad? Yo aquí voy a utilizar las URLs normales, ¿no? Que tienen la sintaxis que les mostraba. ¿Listo? Entonces lo indico para que cuando usted vea una URL le pegue el ojo, ¿no? Siempre esté atento con todo lo que vamos aprendiendo. Esté atento, mire, ay, esa URL tiene el argumento normal, ay, esa URL están encodificando ahí porque ya ve cosas raras, o en esa URL hay reescritura. Listo, chicos. Bueno, entonces, justamente como está aquí un poquito la intemperie, se visualizan los datos que se están enviando, el método GET no suele ser utilizado para datos confidenciales, ¿no? Para nada. Ya en la siguiente clase vemos un poquito más de eso para ver cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de los métodos de envío de datos. Ahora sí, regreso, ¿no? Entonces aquí tenemos mi método de envío de datos. Por ahorita voy a usar GET para que los podamos ver y el action. Y si se fija aquí el action lo voy a cambiar, ¿no? Y le digo, no, ya no voy a hacer que la petición se haga a la misma página, sino que se le haga la petición a otro recurso, a otra página, que se llama saludoget.php. Entonces lo importante también de entender aquí es que a esa página a la que se le está haciendo la solicitud, ya sea esta misma, ¿no? Si yo no le pongo el action sería igual indexget.php, o si le pongo saludo get sería esa. A esa página le van a llegar los datos que estamos enviando, ¿no? Lo que estamos enviando, ya sea por get, por post, estarán llegando allí. Y por ende, esa página los va a poder leer, los va a poder usar. ¿Listo? Les voy a mostrarles ahorita saludoget.php. ¿Sí? Y está larguita, ¿no? Porque hay varias cosas que yo quisiera explicar aquí. Pero vamos a empezar por revisar este,
algo un poquito más básico, ¿no? ¿Cómo yo leo esos datos? ¿Cómo yo leo esos datos que están llegando al servidor? Como uso el método de envío get, yo voy a hacer, voy a trabajar con la variable superglobal get. También podría usar request, pero bueno, voy a usar en este caso la variable superglobal get. Entonces vamos a hacer el envío. ¿Listo? Y ahora vemos que la petición ya se hizo a saludoget.php, ¿verdad? Ese es el recurso solicitado. Pero adicionalmente a ese recurso le estamos enviando los datos de nuestro formulario, que son txt nombre y txt apellido. ¿Ya? Listo. Entonces, veamos un poquito qué vamos haciendo en el código y cómo se va imprimiendo. Primero que nada, si usted se fija en la línea 4, estoy haciendo un printr de la variable superglobal get. Y en la línea 8 estoy haciendo un vardoom de la variable superglobal get, ¿no? Simplemente vemos un poquito la diferencia entre printr y vardoom. El vardoom me da mayor información, por eso verán que yo de aquí en adelante más usaré vardoom. Y lo que me está diciendo es que la variable superglobal get es un arreglo, que en este caso tiene dos elementos y que usa índices asociativos, ¿no? Este es el primer elemento y acá está el segundo elemento, ¿no? Muy bien. Entonces, si notamos, justamente los elementos de ese arreglo get son los datos que acabamos de enviar, ¿sí? Son los datos que acabamos de enviar. No hay más, ¿verdad? No hay más. ¿Por qué? Porque los estamos leyendo en saludoget.php y los datos que han llegado por get a saludoget.php son esos dos, no hay ningún otro más. Si yo, digamos que voy a jugar aquí un poquito con mi URL, ¿no? Y voy a enviarle otro. Entonces vamos a ponerle aquí lo que había puesto hace un momento. ¿Listo? Entonces estoy enviando otro parámetro más, ¿sí? ¿A quién se lo envío? A saludoget.php. Eso quiere decir que en este momento mi arreglo va a crecer y tiene ahora 3 elementos porque hay 3 datos dentro de mi arreglo de gets, que son estos que están aquí. ¿Listo? Algo que también quisiera que denotara y tiene que ver un poco con lo que veíamos al inicio de estos métodos de cambio de datos, etcétera. Fíjense que estos parámetros que yo estoy enviando, ¿verdad? El primero es Carla, que vemos que es un string. El segundo es Abad, que también, ¿no? Lo entendemos como un string. Pero el tercero es un 37, ¿sí? Que tal vez nosotros digamos a ese es un número, pero no, mentiras, ¿sí? Fíjense cómo llega, cómo está dentro de mi arreglo de gets. Está como un string. Es decir, esos datos que nos llegan en nuestra URL son strings. Así que si en alguna ocasión lo necesitamos así como que trabajar en algo numérico y hay que considerarlo, pues hay que tener en cuenta que ese dato puede estar llegando como un tipo de dato string y no como un número, ¿no? Entonces, en eso hay que estar pendiente, ¿no? Igual, en algo más o menos ayuda PHP, ¿no? Él sí hace ciertos tipos de conversiones implícitas, pero de todas maneras hay que estar pilas con ese asunto. Listo. Bueno, y ahora, ¿cómo yo leo cada dato? ¿No? Yo, ¿cómo leo el nombre? ¿Cómo leo el apellido? ¿Cómo leo la edad? Ya en concreto. Pues nada, simplemente accedo a cada uno de estos elementos, ¿no? Esto es un arreglo de índices asociativos, así que accedo como a un arreglo, ¿no? Y eso es justamente lo que se está haciendo en la línea. Vamos a ver, en la línea 13. ¿No? Aquí yo estoy accediendo, pero adicionalmente a acceder estoy preguntando si la variable está establecida. Lo vamos a hacer primero, ¿no? Antes de preguntar si está establecida, simplemente voy a leer. Vamos a leer el nombre. ¿Listo? Ahí está, accedo a mi arreglo con su índice asociativo y en este caso voy a imprimirlo, ¿no? Con un bardón. Por aquí tiene que aparecer, aquí está, impreso. ¿Listo? Y de esta manera accedemos a los elementos. Y voy a poder leer cualquiera de las variables que se me estén enviando a través del método de envío de get, ¿no? ¿Con qué? Con la variable superglobal. Igual va a ser para el otro método de envío de datos que es post. ¿No?
Bueno, chicos, hasta ahí me voy a quedar. Entonces, en la siguiente clase voy a terminar de revisar este archivito que está aquí, ¿no? Donde estamos haciendo lectura de datos, pero si usted se fija, hay bastante código aquí, hay algunas situaciones que me gustaría presentarles, ¿no? El enseñarles simplemente a leer, bueno, esto no es complicado, ¿no? Yo le enseño cómo leer y ya está, o cómo los cambia tal vez. Pero hay cositas más allá, ¿no? Hay cositas más allá, hay cositas que tener en cuenta, que es con lo que creo que puedo aportar más, porque bueno, a usar esto, a lo mejor incluso algunos de ustedes ya lo conocen, o bueno, sería fácilmente revisado, poder revisarlo en algún tutorial, pero justamente mi parte es darles algunas indicaciones extras, analizar un poquito más, que es justamente lo que se espera de una materia ya de una carrera universitaria, ¿no? Entonces vamos a ir revisando ciertas situaciones que pueden suceder, sobre todo cuando llegan las variables o cuando, por ejemplo, por algún motivo no llegan correctamente. Por ejemplo, yo estoy enviando datos de un formulario, espero que esos datos lleguen, pero podría llegar a pasar algo, ¿no? Podría llegar a pasar, por ejemplo, que yo espero que venga y la variable no llegó el nombre, por algún motivo, a lo mejor alguien interceptó este, la petición, hizo algo, o se hizo algún tipo de ataque a mi aplicación y no están llegando los datos. Entonces mi aplicación debe de alguna manera validar este tipo de cosas, ¿no? Entonces estaremos revisando eso en la siguiente clase. Y Dios mediante también ya un poco más largo con respecto a los componentes que se pueden usar, como leo sus valores, etc. Entonces, en el tiempito que queda, como les decía, vamos a trabajar con una lectura que no es muy larga. Entonces, por favor, vayan ingresando al aula virtual para que puedan ver el enlace de la lectura. Está a manera, el recurso está a manera de encuesta, porque después de la lectura hay unas preguntitas que contestar, ¿no? Voy a mostrar aquí, aquí dice encuesta, ciclo de vida de una aplicación web. O sea, que está ahí, déjenme ver, parece que está mal una fecha. Ahí sí estamos bien, ¿no? Desde la 1:30 hasta las 2 de la tarde. ¿Listo? Entonces, por favor, dentro de esta encuesta usted va a encontrar un enlace, ¿no? Que lo va a llevar a una página web donde se describe cuáles son las fases de un proyecto de desarrollo web, que de alguna manera son bastante similares a las fases de cualquier tipo de proyecto, pero tienen ciertas indicaciones en cada una de ellas que aporta algo con respecto al entorno en el que estamos trabajando, ¿no? Que es el entorno web, y por ahí hay alguna etapa que es diferente, ¿no? Por ejemplo, la etapa de despliegue, que es una etapa que no se hace en cualquier entorno. Después de que haya hecho la lectura, le pido por favor contestar las preguntas que tiene esta encuesta. Son 6 preguntitas, ¿no? Y ya, ¿no? Ya con eso terminamos por el día de hoy. Mientras usted me ayuda con eso, yo voy a ir tomando asistencia. Por favor, cuando lo llame, encienda su cámara. Gallardo Douglas. ¿Dónde está? Wilmer Chávez. ¿Dónde está?
Villao Joel, Presente. encienda su cámara, por favor. Eh, Listo. no sé, me está demorando. Tenemea Neisser, Presente, Miss, buenas tardes. Tengo un problema con la cámara. Estoy tratando de arreglarlo. espero poder verlo en la siguiente clase. Tapia Jonathan, no está. Me pareció verlo hace un rato. Jordi Sánchez, listo. Jonathan Ruiz, Presente. listo. Ronquillo Vanessa, Presente. Iván Ramos, Presente, Miss. listo, gracias. Alex Ramírez, Presente, Miss. listo. Ronald Preciado, no está. Salvador Ordóñez, Presente, ingeniera. Buenas tardes. buenas tardes. Bruce Navarro, Presente, ingeniera. listo, Bruce. Eric Montes, Disculpe, ingeniera, Presente. no me nombró. no, todavía no llegó a usted. Mite Lady, Pres- a ver, Mite. Ah, ya la acepto. Mite Lady, de ahí la vi. Jefferson Mina, Presente, ingeniera. listo. Johan Lucio, Presente, ingeniera. listo. Peter Lozano, Presente, ingeniera. no lo veo, Peter. Un momento. Se me trabó. Listo. Kevin Lino, Presente, ingeniera. gracias. José Lema, Presente, ingeniera. listo, gracias. Brian Jacome, Presente, Miss. gracias. Andy Holguín, Presente. gracias. Denis Gutiérrez, Presente. listo. Catalina Gómez, Presente. listo. Marjorie Falcone, Presente. listo. José Dávila, Presente, ingeniero. gracias. Luis Chiquito, no está Chiquito, otra vez empezó con el relajo, Chiquito. Que a veces no viene. Marcos Vallas, Presente, Miss. No me funciona la cámara, no sé qué le pasa. Tengo dañada, creo. bueno, revise por favor. Guillermo Vaquerizo, Presente. listo. Para que quede constancia, repito las personas que faltan hoy. Chiquito Luis, Preciado Ronald, Tapia Jonathan, Wilmer Chávez y Gallardo Douglas.
A ver, estamos 24 estudiantes. Espero ver 24 respuestas. Los que van respondiendo, si gustan, ya pueden retirarse. Tenga bonito fin de semana, Miss. Gracias, igualmente. Igual, Miss. Bueno, Miss, que descanse. Ay, ojalá. Gracias, Pasen Miss. bonito. Chao. Chao. Listo, me terminé. Buen fin de semana. Gracias. Terminé mi, que tengo fin de semana. Chao, que pase bonito. Listo, Miss, ya terminé. Buena tarde. Miss ingeniera, buena tarde. Igualmente, chicos. Que Terminé, pasen ingeniera. bien. Tenga buena tarde. Chao. Terminé, ingeniera. Listo, muchas gracias. Hasta luego, mis. Buen fin de semana. Bendiciones. Chao, Lucio. Bien, Miss. Nos vemos la próxima. Hasta el lunes.
Una ingeniera. Hasta luego, cuídese. Hasta luego, Marcos. Ya terminé. Muchas gracias. Buenas tardes. Igualmente, se pase bien. Muchas gracias, ingeniera. Ya terminé. Chao, Minita. Ya, Jonathan. Listo, voy a terminar la clase.